Dios los bendiga, mis hermanos. Paz a vosotros. Pueden sentarse, mis hermanos, y en esta mañana vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios, ahora en forma de predicación. El título, mis hermanos, que pusieron ya en la pantalla se llama La sana doctrina de Dios. La sana doctrina de Dios. ¿Por qué la sana doctrina de Dios? Es que en este mundo hay muchas doctrinas, pero ¿cuál es la mejor o cuál es la verdadera, verdad? ¿O cuál es la que en realidad lleva a vida eterna? Cuando vemos que en este mundo hay miles de doctrinas, miles de enseñanzas que la gente cada una tiene, ¿verdad? Y que como Dios le da a la gente el libre albedrío se les dice, así que entonces cada quien puede tener una doctrina, una enseñanza y nadie la va a juzgar por eso. Y por eso es que vemos que mucha gente pues tiene una idea diferente. Así que cualquiera que quiera hacerse una iglesia, vamos a decirlo así, simplemente tiene que reunir personas que lo sigan y que crean en su idea, como les enseña, como él ha creído, y aunque sea mentira lo que le está enseñando, pero es una idea que tiene. Pero vamos hoy a estudiar en esta mañana la sana doctrina que es de Dios. Y nos vamos a preguntar en el camino, y entonces lo que enseña la gente, o todo lo que la gente está enseñando, ¿qué es entonces? Vamos a mirar qué dice San Mateo capítulo 24. Yo les invito a que abran su Biblia para que se den cuenta de lo que dice estos versículos que vamos a mirar. Y que no nos vayamos solamente con lo que escuchemos, porque puede ser cierto que si nosotros escuchamos a alguien que dice algo, es posible que le esté diciendo alguna mentira y no se dé cuenta. Pero para eso hay esa libertad de que podamos tener nuestra Biblia, leerla. Si no le entiende a esta Biblia que usted tiene, puede buscar otra, ¿verdad? Puede buscar alguna católica, una Biblia que hable diferente para que pueda entender lo que dice la palabra de Dios. Dice San Mateo capítulo 24 en su verso 13 y 14. Dice así: Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Cuando dice la palabra de nuestro Dios o el Salvador Jesucristo, que está hablando en esta ocasión, y dice el que perseverar hasta el fin, la persona que va a perseverar en lo que Jesucristo ha enseñado, no en lo que le hayan enseñado en otros lados o cualquier otra cosa. Cuando se habla del reino de Dios, se está hablando de la palabra de Dios, y Jesucristo a eso lo que estaba enseñando, la palabra de Dios. Y le está diciendo el que perseverar hasta el fin, el que perseverar en las palabras de Dios que Jesús dijo. Y dice el 14, y será predicado este evangelio. O sea, Jesucristo está enseñando un evangelio, una doctrina, una enseñanza. Dice, y será predicado este evangelio. Entonces, dice que no está diciendo Jesús, y será predicado cualquier evangelio, cualquier cosa que les enseñen. Dice, no, está predicando Jesús cuando llegó a la tierra a enseñar,
estaba enseñando solamente un solo evangelio, una sola doctrina, una sola enseñanza. Y será predicado este evangelio, dice, del reino en todo el mundo. ¿Ustedes creen que la doctrina de Jesucristo o el evangelio que Jesucristo enseñó, ustedes creen que ha llegado a todo el mundo? Solamente me pregunto, ¿verdad? ¿Ha llegado en todo el mundo? Le pregunté por ahí a alguien y dice, sí, ya llegó. ¿Cómo podemos saber que ya llegó en todo el mundo? Bueno, lo que pasa es que allá en el oriente, lo que pasa es que allá en el occidente hay muchos predicadores que están hablando de la palabra de Dios. Entonces ya llegó. No es cierto, hermanos, no ha llegado. Porque el evangelio que está predicando allá en el norte, en el sur, en el occidente, del otro lado del mundo, no es el evangelio de Dios. Es un evangelio que no es de Dios. Entonces, ¿de quién es? Si no es de Dios, entonces ¿de quién es? Bueno, en este mundo podemos adorar a Dios y también se puede adorar al diablo. Cuando Jesús hablaba con los judíos, les decía, si fueran ustedes hijos de Abraham, hicieran las cosas de Abraham, pero como no son hijos de Abraham y no hacen las cosas de Abraham, entonces ya nosotros ya hemos sabido, ¿verdad? Entonces, ¿a quién se adora? Vamos a hablar del evangelio. Les voy a dar las referencias o les voy a decir, mis hermanos, según el significado, para que no nos vayamos a confundir, porque vamos a hablar acerca de la doctrina o del evangelio que Jesús, como mencionó aquí. Según, mis hermanos, el significado de doctrina dice conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento religioso, ideológico, político. Bueno, aquí vamos entonces la doctrina dice que es una enseñanza o son principios básicos que defiende un grupo de personas, ¿verdad? Ya sea que si es religioso o ya sea que entra a la política, ¿verdad? Y entonces tienen un conjunto de ideas y también se le puede llamar pues doctrina también a lo que enseñan. Y entonces vemos que se le puede llamar, por ejemplo, el gobierno de cada país tiene una doctrina, ¿verdad? Según cada gobierno se maneja según sus leyes que han propuesto ellos, y a la gente pues le dan lo que ellos creen que es conveniente y que deben de hacer la gente. Cuando se habla de lo religioso, pues también cada persona o cada grupo religioso tiene tiene sus ideas también, ¿verdad? Sus enseñanzas. Y cada uno de ellos enseña como ellos creen, como ellos piensan que debe de ser. La palabra evangelio dice, el evangelio, pues mis hermanos, se refiere a las buena noticia, un buen mensaje o un mensaje feliz de lo que lleva un mensajero. Eso es el significado de la palabra evangelio. Así que si un mensajero lleva un anuncio, lleva un mensaje, pues en este caso Jesucristo pues trajo el evangelio de felicidad, un evangelio que es una buena noticia. Es por eso que le llaman las buenas nuevas, que son de salvación, porque Jesucristo eso es lo que vino a enseñar. Y vamos a hablar entonces del evangelio y vamos a hablar entonces de la doctrina, si son cosas diferentes o las dos palabras llevan a lo mismo. Porque en algunas partes de la Biblia vamos a encontrar que menciona evangelio y en otras partes vamos a encontrar que se menciona la palabra doctrina. Y ya cuando nosotros leemos, entonces vamos a darnos cuenta que las dos palabras pues llevan a lo mismo, al mismo propósito de salvación. Así que si Jesucristo menciona aquí que el evangelio va a ser predicado en todo el mundo, está hablando de un conjunto de ideas y de
dogmas, mis hermanos, que Dios a través de su palabra pues quiere que la gente aprenda para que pueda encontrar la salvación. Y si en otros pasajes encontramos la palabra doctrina, también, mis hermanos, nos quiere llevar a lo mismo. Pero entonces, cuando hablamos nosotros de la sana doctrina de Dios, entonces vamos a ver que hay doctrinas falsas en el mundo que no son sanas. Y si no son sanas, entonces ¿qué hace la gente con doctrinas que no son sanas o malas, verdad? ¿De quién son esas doctrinas? Cuando Dios, desde un principio, nosotros miramos en la clase, ¿verdad? Cuando Caín y Abel llevaban sacrificios a ofrecer a Dios, ¿de quién estaban aprendiendo? De Adán y Eva, sus padres. ¿Y ellos quién les enseñó? Pues Dios. Dios, los profetas como Noé, por ejemplo, Abraham, Moisés y todos los profetas que ofrendaban en el monte Sinaí. ¿Quién fue el que les dio todas esas ideas, esa enseñanza? Pues fue Dios. Cuando viene Jesucristo a predicar el Evangelio, cuando el apóstol Pablo predica el Evangelio, ¿quién les enseñó a ellos? ¿Fue otro Dios o fue el mismo Dios? Porque entonces hay doctrinas en el mundo y que son falsas. ¿Por qué hay doctrinas en el mundo que son falsas? Entonces Dios ya cambió de idea. ¿Ya no es el mismo Dios entonces? ¿O por qué se le tiene que quitar a una parte cuando Dios ya expresó su voluntad? Si nosotros vemos aquí, mis hermanos, vemos 10 mandamientos. La gente dice que no debemos tener dioses ajenos y la gente dice, está bien. Las imágenes dice que está bien, pero quitan el cuarto. ¿Ya son mandamientos, siguen siendo mandamientos de Dios o son mandamientos míos? Si yo digo que el cuarto ya no se debe de cumplir, entonces ya no son mandamientos de Dios, entonces son mandamientos míos. Yo soy, la doctrina es mía, entonces no es de Dios. Vamos a mirar, mis hermanos, que dice, vamos a mirar en Romanos. Pablo a los Romanos, en su capítulo 1, en su verso 15, vamos a mirar algunos pasajes acerca del Evangelio. Romanos capítulo 1, verso 15 y verso 16. Y vamos a ir dando cuenta, mis hermanos, que es una sola enseñanza que Dios ha tenido y Dios es el mismo y no ha cambiado hasta el día de hoy. Y no va a cambiar, porque su palabra, mis hermanos, es firme. Y entonces nosotros, si queremos la salvación, no debemos de cambiar tampoco. ¿Por qué? Porque porque hay en el mundo solamente una sana, que es una doctrina que es sana. Es la verdadera, en otras palabras. Solamente una, no hay muchas. Romanos 1:15 dice, así que en cuanto a mí, presto estoy a anunciar el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Pablo le escribe a los hermanos que estaban en Roma y le está diciendo, dice, yo estoy presto, en cuanto me toca a mí, dice, yo estoy presto a anunciarles el Evangelio a ustedes también que están en Roma. ¿Cuál evangelio? El evangelio que el apóstol Pablo era de él, o el evangelio que aprendió de Cristo. Aquí, ¿quién le enseñó a Pablo, mis hermanos, cuando Pablo habla de esta forma? Porque antes era Saulo, ¿verdad? Él perseguía a los cristianos, pero después iba a apresar a los cristianos a Damasco. Cuando iba por el camino y le habla al Señor Jesucristo y le dice, ¿a dónde vas? Saulo, ¿a dónde vas? ¿Qué vas a hacer?
tú no persigues a los cristianos, tú me persigues a mí. Y sabes que eso no está bien. Entonces vemos ahí que le habla al Señor Jesucristo y le enseña, por medio de los apóstoles, le enseña a Pablo que lo que estaba haciendo estaba mal, porque el apóstol Pablo tenía una doctrina que era mala. Y entonces, ¿quién le habla o qué le enseña a Jesucristo a Pablo? Pues le enseña la sana doctrina. Y entonces Jesucristo le enseña a Pablo, y el apóstol Pablo, después ya convertido, empieza a anunciar el evangelio, pero el evangelio de Cristo, o la sana doctrina, ¿verdad? Esa sana doctrina empieza a enseñar. Y en todas las cartas que vemos, el apóstol Pablo solamente habla de una sola doctrina, que es la verdadera. Dice el verso 16 del mismo de Romanos 1:16, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí Jesucristo, entonces ya convertido, dice: yo no me avergüenzo de anunciarles el evangelio, dice porque es poder de Dios, dice, y salvación a todo aquel que cree. Primero dice ahí, primero al judío, dice, y después a todos los demás. Porque el apóstol Pablo, cuando el Señor Jesucristo lo detuvo en el camino que iba rumbo a Damasco, le dijo que él iba a ser el que iba a anunciar el evangelio, y que también iba a padecer mucho por la palabra de Dios. Así que todo lo que él había destruido lo iba a edificar con su vida o con su esfuerzo. Y vemos entonces que el apóstol Pablo de ahí en adelante comienza a predicar, pero no predicar cosas diferentes, sino lo que había aprendido de parte del Señor Jesucristo. Y vemos entonces que todas las cartas, vemos que el apóstol Pablo predica un evangelio, mis hermanos, que lleva a la salvación. Pero ¿por qué la gente entonces tiene cada quien su idea y dice: yo creo así y así me voy a quedar? Yo le preguntaba a una persona, digo: ¿tú buscas aquí solamente en este mundo, buscas entretenerte o buscas la salvación? Dice: yo voy a donde escuche la verdad. Yo quiero ir a donde escuche la verdad. La gente va a donde le convenga ir, no que donde escuche la verdad. ¿Por qué? Porque es por eso que hay muchas congregaciones que creen a su manera, pero no llevan a la verdad. ¿Por qué? Porque simplemente, mis hermanos, tienen derecho a ellos a seguir lo que quieren, a tener una doctrina la que quieran, y nadie los puede condenar. Pero si busca la salvación, entonces busca la sana doctrina, la que es verdadera, que no tenga manchas, una doctrina que lleve a la salvación. No solamente para entretenerme en este mundo, solamente entonces pues entro en cualquier lugar donde se me ocurra y me la paso muy bien. Decía nuestro hermano en la mañana, ¿verdad? Ustedes en la escuela sabática escucharon ustedes que él anunció o se dijo de una congregación, ¿verdad? Donde eran muy unidos, y que la gente va por eso, ¿verdad? Porque eran muy unidos, y que cuando hacían una venta pues iba toda la congregación, toda la gente, y apoyaban muy bien. Él dijo: eso es muy bonito, ¿verdad? Y se ve muy bien. Yo también digo, eso se ve muy bien, ¿verdad? Ojalá y si fuéramos casi todos, ¿verdad? Toda la gente. Pero yo no voy a ir a un lugar de esos solamente porque se vea bien. Porque yo busco la salvación, porque ustedes tienen que buscar la salvación. Toda la gente debe de buscar la salvación, no solamente para que se vea bien. Hablamos de otro movimiento que anda de casa en casa tocando puertas, ¿verdad? Eso está perfecto.
Pero la doctrina que llevan en sus manos, ¿es sana o no es sana o va enferma? Es posible que nosotros hayamos dejado algo de hacer, pero no es tarde para hacerlo. Pero tenemos la firme convicción de que la sana doctrina es la que nosotros debemos de tener en nuestras manos, porque lo que queremos es la salvación, no solamente entretenernos. Vamos a mirar qué dice el apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo, primera carta de Corintios, capítulo 9, en su verso 16. Primera de Corintios capítulo 9, verso 16 hasta el verso 18. Dice así: pues bien, que anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciar el evangelio, por lo cual, si lo hago de voluntad, premio tendré. Mas si por fuerza, la dispensación me ha sido encargada. Dice el 18, dice, predicando el evangelio, que predicando el evangelio dice que predicando el evangelio de Cristo de balde, para no usar mal de mi potestad en el evangelio. Aquí el apóstol Pablo le manda la carta a mis hermanos a la iglesia que estaba en Corinto y le está diciendo que él para eso lo había llamado el Señor Jesús, para que llevara el evangelio a todas partes. Pero después se da cuenta, el apóstol Pablo le está diciendo, yo siento esa necesidad, dice, porque el Señor me mandó que yo anuncie el evangelio, y yo siento esa necesidad y lo tengo que hacer, pero no lo tengo que hacer por fuerza, ni tengo que sentir que es una carga, sino tengo que hacerlo porque eso es lo que yo debo de hacer. Pero dice, ay de mí si no anuncio el evangelio. Aquí menciona entonces, el apóstol Pablo sigue anunciando de un evangelio. Del evangelio que debe de ser un evangelio bueno, una enseñanza buena, o sea, no tiene nada de mancha, no le ha quitado el Señor. Aquí no viéramos al apóstol Pablo que está mirando, está haciendo algunas cosas que ya, dice, bueno, yo, como diciéndolo, es mi propio, lo que yo quiero darles. Cuando les menciona allá en los Hechos al rey Agripa, le está diciendo, le dice el rey Agripa, dice, mira Pablo, dice, por poco tú me convences. Y le está diciendo el apóstol Pablo, dice, por poco, por mucho, pero eso es lo que yo te he dicho y no ha sido de mí. Vamos a mirar qué dice primera carta de Pablo a Timoteo. Vamos a mirar qué dice Pablo a Timoteo. Es segunda carta de Pablo a Timoteo, mis hermanos. Segunda carta de Pablo a Timoteo. Dice el capítulo 3 y el verso es 1, del 1 al 3. Dice así: esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin efecto, desleales, calumniadores, templados, crueles, aborrecedores de lo bueno,
Bueno, aquí está diciendo, Pablo está hablando, mis hermanos, a Timoteo le manda la carta, le está diciendo, van a venir tiempos muy difíciles, muy malos, dice, porque van a venir personas enseñando cosas muy diferentes. Vamos a mirar qué dice el capítulo 4 de segunda de Timoteo, capítulo 4, en su verso del 1 al 4. Segunda de Timoteo capítulo 4, del 1 al 4, dice así: requiero yo, pues, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán ¿a las qué? A las fábulas, hermanos. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo para este tiempo ya era un hombre hecho ministro. Primero era joven, pero se hizo ministro. Pablo le puso las manos encima y lo hizo ministro, lo ungió como ministro. Y le está diciendo, mira, vas a tener mucho cuidado, dice, porque van a venir muchas personas enseñando una doctrina diferente, tan diferente que va a ser que van a llevar muchas personas tras sí, y esas personas le van a creer a esas personas, de todo lo que diga, de todo lo que enseñe, y van a creer. Dice, pero tú reprende, tú enséñale, dice, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, dice, porque vendrán tiempos muy difíciles. Cuando nosotros vemos esta parte, y entonces podemos darnos cuenta de que todas las personas pueden creer en lo que quieran, son libres de creer en lo que quieran y pueden tener la doctrina que quieran en su vida. Y la gente que le enseñan se cree también de lo que le están enseñando, y también a otras personas le enseñan lo mismo también. Me llega a mi casa un folleto y me dice la persona, dice, vivimos en su vecindario y también queremos que nos acompañe en las asambleas y donde se predica la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, la Biblia, dice, la escribieron muchos hombres hace miles de años, pero no se sabe a ciencia cierta quiénes fueron. Fíjense nada más cómo dice. Esta Biblia la escribieron muchas personas, dice, pero no se sabe quiénes fueron las personas que la escribieron. ¿Cómo puede decir una persona que enseña la palabra de Dios que no sabe quién escribió la Biblia? ¿Y cómo yo voy a decir, bueno, y entonces cómo voy a estudiar algo que no sé quién la escribió? Digo, no, estas personas no estamos bien. La persona no estudia, la persona no se da cuenta, solamente se cree de lo que le dicen. Nosotros sí sabemos quién escribieron esta Biblia, y no fueron millones de años como dice la gente, no son millones de años, porque muchas personas usan estas palabras. Hace millones de años, ustedes han escuchado, ¿verdad? Hace millones de años que se pasó esto. Pero ¿cuántos años estamos viviendo desde Adán hasta aquí? Vamos a cerca de 7,000, ¿no? 7,000 años. Pero la gente habla de millones de años. Pero así como le habla a la gente, así también se cree de lo que dice. Vamos a mirar qué dice Primera de Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4,
y su verso es 1, y después vamos a leer el verso 11 en adelante al 16. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1, dice así: pero el Espíritu dice manifiestamente que en los postreros tiempos que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Todos los que nos escuchan y todos los que ven y todos los que leen la Biblia, nos podemos hacer esta pregunta, que si lo que yo estoy recibiendo, la enseñanza que yo he recibido es una enseñanza de Dios o es una enseñanza de demonios. Pero si todos nos preguntamos nos hacemos esta misma pregunta, yo en lo particular voy a decir que es una doctrina de Dios, la que yo tengo, ¿verdad? Porque no voy a decir, no, yo tengo una doctrina de demonio. Jamás lo voy a decir. Pero el Señor Jesucristo dice que por sus frutos se conoce el árbol, pero que con su doctrina que tiene la gente se conoce si es de Dios o no. Y entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, es que hay millones, hay muchas doctrinas en el mundo y todas dicen que llevan a Dios y que todas son buenas. ¿Será cierto que todas las doctrinas llevan a Dios? Debemos de darnos cuenta entonces qué es lo que nosotros hemos creído y qué es lo que estamos estudiando. Si es verdad, con las escrituras, hay pasajes bíblicos con fundamento, si en realidad lo que nosotros hemos obtenido, estamos obteniendo, nos va a llevar a la vida eterna o solamente nos va a entretener en este mundo. Dice el 11 del capítulo 4 de 1 Timoteo, del 11 al 16, dice así: esto manda y enseña, que ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en amor, en espíritu, en fe, en limpieza. Entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. No descuides el don que está en ti, que te es dado por profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Medita estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en esto, pues haciendo esto a ti mismo salvarás y también a los que te oyen o te siguen, ¿verdad? El Señor Jesucristo dice: si un ciego guía a otro ciego, los dos van a caer en el hoyo, ¿verdad? O van a estar mal. Cuando ya decía nuestro hermano en la mañana, voy a volver a repetir, ¿verdad? La palabra decía, yo era católico. Yo también, mis hermanos, fui en algunas ocasiones y decía que era católico, aunque no iba todos los domingos. Y bueno, pues nuestros padres o abuelos o esas personas que fueron primero que nosotros, nos enseñaron una doctrina, pero que no era pues la sana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos enseñaban a adorar imágenes y nosotros nos damos cuenta ahora que pues estábamos en un error y estuvimos mucho tiempo en un error. Pero se miraba bonito, sí, pues se miraba bonito, ¿verdad? Se miraba bonito todo lo que se hacía, todo lo que, las tradiciones, todo lo que se llevaba a cabo. Pero ¿a dónde llevaba? ¿Y a dónde íbamos y qué rumbo llevaba nuestro camino? Dice Salomón en los Proverbios que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte.
Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, ten cuidado con esto que tienes en tus manos. Y cuidado también con lo que tú enseñas. Persiste, dice, en lo que has aprendido. ¿Qué aprendió el apóstol Pablo? Aprendió de Cristo. En el capítulo 11 de Primera de Corintios dice, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero Pablo le enseña a Timoteo y le está enseñando lo mismo, no le está enseñando algo diferente. Le está enseñando la misma doctrina, la que aprendió el apóstol Pablo de Jesús. Aquí le está diciendo, ten cuidado de ti y de lo que tú enseñas también, porque tú mismo puedes salvarte y también te salvas a los que te siguen, a los que te oyen. Pero si tú enseñas algo diferente, también te llevas a aquellos que van siguiéndote. Si nosotros nos cambiamos de localidad, está bien, hay que cambiarnos de localidad, pero hay que llevar la misma doctrina. Si ya no quiero estar aquí en Chicago, me voy a Texas, me voy a California, donde quiera que yo vaya, yo voy a llevarme la doctrina que es de Jesús, o la sana doctrina. Pero si yo cambio, si yo digo, bueno, todos los mandamientos está bien, pero el sábado ya no, porque me dijo el pastor que ya no, que ese ya no. Ya estoy mal, ya le estoy quitando. Y dice San Juan en el Apocalipsis, hermanos, que no se le puede quitar y no se le puede poner. No, pero es que yo creo, no, es que no debo de hacer lo que yo creo, sino lo que está escrito y que es la voluntad de Dios. Cuando se habla del evangelio, tiene que ser el evangelio o la enseñanza de Dios. Es una buena noticia. Una noticia de felicidad para vida eterna. Si hablamos de doctrina, tiene que ser una sola doctrina, lo mismo que está escrito, no se tiene que cambiar. El apóstol Pedro decía que cuando él estudiaba las cartas del apóstol Pablo, dice que algunas le eran muy difíciles de entender. Pero no porque sean difíciles de entender le vamos a acomodar a nuestro entendimiento. Es posible que el apóstol Pablo hable de algunas palabras que son difíciles de entender, es cierto, pero no las vamos a acomodar como yo creo, sino como debe de ser, porque el apóstol Pablo tenía el Espíritu de Dios y él no se contradice en ninguna de las cartas que él mandaba a la iglesia. Entonces vemos que si tenemos una doctrina sana, es la que nos va a llevar a la vida eterna. Pero si tenemos una doctrina que no es sana, mis hermanos, entonces la gente tiene una doctrina que es de demonios. Y si es una doctrina de demonios, hermanos, la gente o nosotros mismos, si la llegamos a obtener, estamos perdidos entonces. Tan perdidos que es mejor irse al mundo a divertir, ¿verdad? Como dice la gente, a lo bonito, porque sabemos que vamos a ir a dar igual, como dice Apocalipsis, con el diablo y sus ángeles, al fuego eterno. Debemos escudriñar bien, porque todo fue para nuestra enseñanza, porque para eso se escribió la Biblia, para que la gente pueda estudiar y darse cuenta del error, porque ahí está la vida eterna, según dice Juan 5:39. Escudriñar las escrituras, dice, porque ahí, dice, está la vida eterna. Vamos a mirar qué dice Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1 en su verso 6 al 10. Dice Gálatas capítulo 1, del verso 6 al verso 10, dice así. Lean su Biblia, mis hermanos, para que nos demos cuenta. Dice el 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio.
Si tiene una Biblia de una tradición moderna, si usted tiene una Biblia católica, podemos darnos cuenta también en estos pasajes que para que entendamos mejor. Dice el apóstol Pablo, dice, estoy sorprendido, en otras palabras, estoy maravillado, dice que de qué tan pronto, dice, hayan cambiado de idea y de pensamiento y hayan dejado, dice, atrás el evangelio que les he enseñado. En otras palabras, dice que llamó de Cristo a otro evangelio. Así que el apóstol Pablo le está enseñando a los hermanos de Galacia la verdad y el evangelio de Cristo o la doctrina de Cristo. Pero cuando Pablo los visita, con el tiempo se da cuenta de que ellos ya creían en otras cosas. Porque allí en Gálatas capítulo 3, en su verso 1, ahí les llama insensatos a los Gálatas. A los hermanos de Galacia les está diciendo, hermanos, son insensatos. Una persona insensata, mis hermanos, que no razona, que no razona bien, una persona que no entiende bien. Y aquí Pablo a los hermanos de Galacia le está diciendo, estoy maravillado de que tan pronto, dice, hayan traspasado quien nos llamó de la gracia de Cristo a otro evangelio. Dice el verso 7, no que haya otro, dice, sino que algunos os inquietan. Cuando usted le lleva el mensaje a otra persona, lo inquieta. Cuando nosotros les hablamos a las personas, se inquietan. ¿Por qué? Los mueve de su sentimiento. Cuando lleva hay personas que estudian para hablar y para poder conmover los sentimientos de la gente. Pero si no ha estudiado la Biblia, si no ha estudiado la palabra de Dios o la verdad, lo van a mover de su sentimiento, ya sea para bien o ya sea para mal. Yo estaba estudiando el catecismo en aquellos años y yo no sabía ni para qué lo estaba estudiando, pero me estaban invitando, ¿verdad? Y decía esta persona, dice, bueno, ya no has ido, ¿qué pasó? Le digo, no, pues no he ido, pero es que tengo alguien por ahí me inquietó y tengo algunas preguntas y quisiera que me las contestaran. Si usted me las contesta, créame que yo voy a seguir yendo ahí donde estaba. Y esta persona ya no fue. Las preguntas que yo le hice ya no me las contestó, pero el que me estaba inquietando, mis hermanos, eran los hermanos de la iglesia de Dios. Esos fueron los que me inquietaron, porque vi que la palabra de Dios, cómo se debe de entender y qué es lo que debemos hacer. Pero hay personas que inquietan a otras, ¿verdad? Pero no le enseñan la verdad. Pero el apóstol Pablo le está diciendo aquí, no hay otro evangelio. Entre comillas, hay otro evangelio, pero no hay otro, dice. ¿Por qué? Solamente hay un evangelio que es salvador. Hay uno que si lo llevamos a la práctica vamos a encontrar la salvación. Y entonces ya hemos visto que el apóstol Pablo a Timoteo le está diciendo que hay doctrinas de demonios o evangelios de demonios. Y la gente no va a encontrar la salvación si tiene en sus manos un evangelio o doctrina de este tipo. Dice el 7, dice no que haya otro, sino que algunos inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más, el 8 dice más, aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que hemos anunciado, sea, ¿qué quiere decir la palabra anatema? Maldito, ¿verdad? Sea maldito o sea para maldición. Así que nosotros tenemos en nuestras manos la doctrina de Cristo, pero si viniera una persona de tal movimiento, de otro lado, ¿verdad? Que no fuera de la misma iglesia, fuera de otro lado y dijera, y se anunciara una idea, un evangelio diferente al que hemos aprendido, ese evangelio que trae no es para salvación, entonces es para maldición. Así que no puede decir a alguien, miren, yo soñé
yo soñé esto, yo soñé el otro. No, no es cierto, no le crean, no creamos. Dice el apóstol Pablo, dice, si llega a encontrarse con un ángel del cielo y anuncia otro evangelio, eso jamás va a pasar, porque los ángeles no van a venir a enseñarnos algo diferente. Además, ni los ángeles están viniendo a hacer eso. Entonces, si otro anuncia otro evangelio que es diferente al que enseñó el apóstol Pablo, enseñó Jesucristo, sea para maldición. Dice el 9, como antes hemos dicho, también ahora os decimos otra vez, si alguno os anunciare otro evangelio del que hemos recibido, sea para maldición. Dice el 10, porque persuado yo ahora a hombres o a Dios, o busco de agradar a hombres. Cierto que si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí el apóstol Pablo está confirmando, ¿verdad?, de lo que él ha creído, y dice, yo no busco ni quiero persuadir a alguien, dice, porque yo no busco agradar a alguien en lo particular. Como hombre, dice, yo quiero agradar a Dios, porque si yo quiero agradar a los hombres, entonces les enseñan lo que ellos quieren y estamos bien. Pero yo quiero agradar a Dios, no a los hombres. Dice, porque si agrado a los hombres, entonces no soy siervo de Dios. Aquí el apóstol Pablo entonces está diciendo, mis hermanos, que está confirmando que no hay otro evangelio. No hay un mensaje diferente, no hay una doctrina diferente, sino solamente una que lleva a la salvación, la cual enseñó el apóstol Pablo, todos los apóstoles, todos los profetas. Dice Efesios 2:20, ¿verdad? Edifíquense en el fundamento de los apóstoles y profetas, y es Cristo la principal piedra del ángulo. Ahí es donde debemos de edificarnos, porque es la doctrina, es el evangelio que lleva a salvación. Vamos a mirar qué dice San Juan. San Juan, el evangelio de Jesucristo según San Juan, vamos a mirar, ahorita les digo, San Juan 14, capítulo 14 de San Juan. San Juan capítulo 14, verso 15. Y nos vamos a brincar al verso 21. Dice así: si me amáis, guarda mis mandamientos. Dice el verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me voy a manifestar a él. Dice el verso 23 y 24, dice así: respondió Jesús y díjole, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras. La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Aquí vemos entonces, Jesucristo está enseñando mandamientos como se dieron en un principio de parte de nuestro Dios. Y vemos que todos los profetas están enseñando lo mismo, no están enseñando mandamientos diferentes. Aquí le está diciendo, si me aman, dice, entonces deben de guardar los mandamientos. Dice Jesús en el 23, dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y entonces quiere decir, en otras palabras, que si no ama a Jesús, no guarde su palabra nada más. Pero no va a guardar lo que quiera nada más, no. Tiene que guardar lo que está escrito. Y entonces la gente que no guarda la palabra de Dios, entonces
no ama a Jesús, no ama a Dios entonces. Porque si amara a Dios, entonces guardara su palabra, enseñara la palabra de verdad, la sana doctrina que nosotros hemos estado aprendiendo, estamos aprendiendo o ya hemos aprendido. Dice San Juan capítulo 7, unas hojas hacia atrás. San Juan capítulo 7 en su verso, vamos a mirar el verso 16 al verso 18. San Juan capítulo 7, verso 16 al verso 18 dice así: y respondióles Jesús y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quisiere hacer su voluntad conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo su propia gloria busca, mas el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Qué quiere decir aquí el Señor Jesucristo? Está diciendo, dice, lo que yo enseñé, lo que yo he estado enseñando, la doctrina que yo le he estado impartiendo, no es mía. Y aunque nosotros sabemos que Jesucristo y el Padre son una misma cosa y tienen un mismo propósito para la humanidad, pero aquí Jesucristo le está diciendo, porque aún sus hermanos, que eran hijos de María y José, aún y ellos creían en Jesús. Y Jesús se halla en la necesidad de decirles: lo que yo les he enseñado no es mío. Yo traigo una doctrina que el Padre me encargó que yo lo diga, yo lo haga. Es por eso que está diciendo aquí, dice, la doctrina que yo les he enseñado no es mía, sino de aquel que me envió. Y si alguien quiere conocer, dice, y hacer su voluntad, la voluntad de Dios, conocerá o tiene que conocer la doctrina si viene de Dios o si hablo yo de mí mismo. Si hay una persona que quiere buscar la salvación y dice: bueno, yo ya me cansé de vagar en este mundo y quiero encontrar algo diferente para la salvación, porque ¿qué va a pasar conmigo si el día de mañana me enfermo y muero? ¿Qué va a pasar con mis hijos, con mi familia? ¿Qué va a pasar si un día morimos sin esperanza? Y la gente busca un refugio, ya se cansó y busca una congregación que le dé aliento, ánimo. Y va a buscar cualquiera y busca la de la esquina y le dice: bueno, ahí en la esquina creo que están abriendo, vamos ahí. Y bueno, la gente entra en cualquier lugar y no importa, ¿verdad? Llega con una congregación que luego al primer día y le dicen: ¿has creído en el Señor Jesucristo? Sí, pásale para acá porque lo vamos a bautizar ahorita, en este mismo momento. Y la gente dice: bueno, dice allá el capítulo 28 de San Mateo: el que se bautizare será salvo y el que no será condenado. Así que ya creíste, te tienes que bautizar y pásale. Y entonces lo pasan y lo bautizan y dice: ya eres salvo. Y ya, así de fácil, ¿verdad? Y así de fácil. ¿Qué mandamientos? No, aquí no hay mandamientos, aquí solamente tienes que creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Y los mandamientos? No, aquí por gracia, aquí no hay mandamientos aquí. Qué fácil, ¿verdad? Pues sí. Hay personas que dicen: no, mi congregación está llena, somos casi como 1000 personas ahí. Pueden ser 2000, pueden ser 5000. El apóstol Pedro en su predicación convirtió primero a ¿cuántos? A 3000 y luego a 5000, ¿verdad? Imagínense convertir a tantas gentes. Entonces quiere decir que le están ganando al apóstol Pedro. Pero esas personas, ¿cómo están enseñadas?
Si alguno quiere conocer, dice, y hacer la voluntad de Dios, conocerá. Tiene que conocer la doctrina si viene de Dios o si habla de sí mismo. Dice el 18, el que habla de sí mismo, ¿qué busca? Busca su propia gloria. Mas el que busca su propia gloria, dice, del que le envió, y es verdadero y no hay en él injusticia. Así que si hay una persona que enseña lo que cree nada más, lo que le conviene, busca solamente su propia gloria. No busca la gloria para Dios. Busca la gloria para sí mismo, para estar bien. Las personas solamente le enseñan a la gente los mandamientos, pero menos ese. A la gente le enseñan solamente que no hablan del sábado, pero hablan del diezmo. ¿Por qué? Porque a la gente le conviene que los asistentes diezmen y diezmen bien. No diezmen solamente hay poquito. Y le dicen, si quieres tener la vida eterna y salvación, si Dios te ha bendecido, dice, así que, ¿qué tanto te ha bendecido Dios? No, pues que mucho. ¿Y quieres más? Sí, Dios tienes que dar más. ¿De cuánto? Pues de a miles, ¿verdad? Para arriba. Ustedes se dan cuenta, de a miles para arriba, no 20, no 100, no. Tiene que ser de miles para arriba. ¿Por qué? Porque entre más de, más bendición tiene. Y entonces no enseña el sábado como día de reposo para adorar a Dios, pero enseña el diezmo porque le conviene. Porque entre más de, más tiene más paga. Dice San Juan capítulo 5, verso 41. Y dice que si busca su propia gloria, pues no hay salvación, hermanos, sino que debemos de buscar a la gente, pero para gloria de Dios, no para sí mismo. San Juan 5, 41 dice, gloria de hombres no recibo. Gloria de hombres no recibo. Dios no recibe gloria de hombres o voluntad de hombres. Él no recibe, mis hermanos, esa clase de personas. Así que entonces, las personas que tienen una doctrina diferente a la que enseñó el Señor Jesucristo, aquí está diciendo que eso no lo va a recibir. No lo va a recibir. Vamos a mirar qué dice San Mateo, capítulo 15. Miren cómo están estas personas que no tienen una doctrina o la sana doctrina en su corazón. Pero las personas van a decir que sí, pero la palabra de Dios dice que no. San Mateo capítulo 15 en su verso 8 y 9. Aquí Jesucristo le está enseñando a los fariseos, a los saduceos, que tenían también una doctrina diferente. Una doctrina, mis hermanos, como ellos querían nada más. Aquí le está diciendo el verso 8 y 9, dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. En vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Entonces la gente, mis hermanos, si nosotros mismos que estamos estudiando la palabra de Dios tenemos algo diferente, le queremos cambiar algo, no podemos cambiarle nada, porque entonces vamos a honrar a Dios solamente de labios, porque el corazón de nosotros va a estar muy lejos de Dios. Aquí Jesucristo reprende a los fariseos, le está diciendo: todo lo que están haciendo es en vano, dice, porque no me honran con su corazón. Están enseñando doctrinas y mandamientos que son de hombres. Si nosotros vemos allá en el 5:41 de San Juan, vimos que gloria de hombres no recibe Dios. Y entonces vemos que la doctrina de Dios o el evangelio de Dios es una enseñanza que va completa y no se le puede quitar. Vemos que Jesucristo a todas las personas les enseñó que deberían de cumplir con los mandamientos de Dios. Y ya vimos allá también en San Juan lo que leímos, que si amamos a Dios debemos de guardar los mandamientos.
Vemos también a Jesucristo guardando las fiestas. Vemos al apóstol Pablo guardando las fiestas, guardando los sábados, enseñando la ley de alimentación, de purificación, de los sacrificios. No es algo diferente. Todos ellos aprendieron de Dios y no están enseñando algo diferente. No lo están diciendo por sí mismos, sino todo lo que está escrito. Solamente hay que saber leer y entender las escrituras. Que si se nos hace difícil entender algunas partes, no le vamos a cambiar por eso. Y entonces no vamos a tener la vida eterna. Vamos a mirar que dice Nehemías. Miren lo que tiene, todo lo que tiene la enseñanza de Dios. Eso es completa, esa enseñanza. Vamos a mirar que dice Nehemías. Nehemías capítulo 9. Dice Nehemías capítulo 9, esto es lo que tiene el evangelio de Cristo o la sana doctrina. No tiene algo diferente. Y busquemos eso vamos a encontrarnos con la verdad. Dice Nehemías capítulo 9, en su verso 13 y 14, dice así: y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y dísteles juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos, y notificásteles el sábado tuyo santo, y les prescribiste por mano de Moisés tu siervo. ¿Qué les prescribió? ¿Qué les dijo? ¿Qué les repitió? Mandamientos, estatutos y ley. Les dio mandamientos, estatutos y ley. En la ley están muchas leyes, pero en los estatutos están las fiestas. En los mandamientos, mis hermanos, se refiere a los mandamientos de Dios. Eso es lo que tiene, es una enseñanza completa donde podemos encontrar todo. Ahí no menciona las leyes de alimentación, la ley de purificación, de los sacrificios, pero en todas esas tres palabras está toda la enseñanza de Dios: mandamientos, estatutos y ley. Solamente nosotros debemos de saber entender la Biblia, pedirle a Dios que nos ayude a entenderla, para que nuestro camino, nuestra forma de ver las cosas y buscar la salvación sea, mis hermanos, de un camino que lleve a vida eterna. No solamente entretenernos en este mundo. Si vamos a cambiar, cambiamos por algo. Hablé con mi hermano, en México decía: ya estoy yendo a la iglesia de Dios israelita. ¿Oh sí? ¿Ya está siguiendo? ¿Tiene paréntesis? No tiene paréntesis. Entonces no es, hermano. No es. ¿Por qué? Simplemente no es. Tú crees en esto, pero no crees en esto otro. Entonces no es. Procura de buscar la iglesia que tenga la enseñanza o la sana doctrina, porque esa es la que lleva a salvación. Si no es esa, no te conviene. Si te quieres entretener, pues puedes entretenerte en este mundo, pero si quieres la vida eterna, no la vas a encontrar. Vas a disculpar, pero no vas a encontrar la vida eterna. Voy a invitar a que se pongan de pie. Dice 1 de Corintios, y vamos a meditar en todas esas palabras que son verdaderas. Yo le doy gracias a Dios porque cuando me empezaron a enseñar la palabra de Dios, la doctrina, me di cuenta por sí mismo que no iba equivocado. Pero hay que buscar la doctrina o la sana doctrina que es de Dios. Dice 1 de Corintios capítulo 15, en su verso 1 y 2. 1 de Corintios capítulo 15, verso 1 y 2. Si ya tenemos la palabra de nuestro Dios en nuestras manos y el capítulo 15 de 1 de Corintios 1 y 2, dice la palabra de nuestro Dios, yo les invito a que leamos todos juntos, que dice así:
Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Lamentablemente, mis hermanos, así es. Dice el apóstol Pablo, está diciendo a la iglesia que si el evangelio que él predicó lo retienen, son salvos, pero si no, la gente está creyendo en vano. Nosotros podemos seguir creyendo en vano si nosotros no tenemos esta enseñanza en nuestras manos y la llevamos a la práctica. Que el Señor los bendiga a todos y yo me despido. Paz a vosotros.